Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Están bien en la universidad? Están aplastando, profesor. Bien. Así que entrego las notas del examen el viernes, ¿está bien? Así que ya van a estar un poquito con ustedes, ¿está bien? Así que han salido súper mejor que lo que yo pensaba, ¿está bien? Así que, nice. ¿Está bien? Así que, nada, vamos a empezar rapidito, que estamos un poquito atrasados, chicos, la realidad. Se supone que ya estemos en la 5.4, pero vamos a terminar hoy la 5.2, ¿está bien? Y voy a intentar entonces comenzar la 5.3, ¿está bien? Para poner un poquito de velocidad. ¿De qué hablamos la última vez, rapidito? La bendita geometría, profesor. Sí, que me dio problemas, me dio muchos problemas. Me paso un poquito, ¿ok? Me pasa. Lo más importante para ahora es que yo quiero saber es ¿qué es un ángulo coterminal? Es un ángulo que son dos ángulos que pueden tener el mismo lado terminal, ¿está bien? ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Posición estándar. Empieza en el origen y termina. O sea, su vértice tiene que estar en el origen y su lado de qué? En el eje positivo de este, ¿está bien? ¿Qué más? Ángulos cuadrantales. Que caen encima de alguno de los dos ejes, ¿verdad? X o Y. Vamos a ver, algo más. ¿Y qué era un punto terminal, chicos? Si yo les pido el punto terminal de un ángulo en radianes, ¿qué lo estoy pidiendo en otras palabras? Estoy pidiendo las coordenadas X y Y, ¿sí? Está bien. De ese ángulo. Así que vamos allá, vamos a comenzar. ¿En qué nos quedamos? Pues vamos a hablar un poquito sobre ángulos de referencia, ¿sí? ¿Qué es un ángulo de referencia, profesor? Es un ángulo agudo. ¿Está bien? Así que apréndaselo, porque esto va a pasar en el examen. Se lo digo porque el responsable del examen soy yo. Un ángulo de referencia es un ángulo agudo. Si yo les pongo, por ejemplo, búsqueme el ángulo de referencia de algún ángulo en específico, y yo les pongo que ese ángulo de referencia es 150 grados, ¿eso es verdad o no? No, porque un ángulo agudo es ¿qué? Excelente. ¿Está bien? Así que esa es la parte más importante. ¿Y cómo se define un ángulo de referencia? Aparte de que es un ángulo agudo, se define como el ángulo más pequeño entre el eje de X y el lado terminal de ese ángulo que está en posición estándar. Este ángulo que está en posición estándar es con el cual usted va a buscarle su ángulo de referencia. ¿Está bien? Así que este siempre tiene que ser positivo. Positivo. ¿Está bien? No puede haber ángulos de referencia negativos. Importante eso. ¿Está bien? Vamos allá. Antes de todo, tengo que también mencionarles que el ángulo de referencia se denota de dos maneras diferentes. Cuando ustedes tengan todos una rayita en la parte de arriba, o de esta manera. ¿Cuál se utiliza mucho en el examen, profesor? ¿Y cuál es que usted va a intentar poner? Este de acá arriba. ¿Está bien? Así que cuando usted vea ese ángulo con la rayita en la parte de arriba, se refiere al ángulo de referencia. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Estamos claros? Vamos allá. Yo les voy a dar la formulita que usted tiene que tener para hallar el ángulo de referencia cuando sea positivo, ese ángulo es que usted vaya a buscarle el ángulo de referencia, y cuando sea entonces negativo. En otras palabras, usted le va a buscar el ángulo de referencia a este ángulo que está en posición estándar. ¿Sí? ¿Entendemos por qué está en posición estándar por si acaso? ¿Sí? Yo le voy a dar un ángulo, por ejemplo, estamos en el primer cuadrante. ¿Qué ángulo puede tener el primer cuadrante, chicos? 45 grados, ¿verdad? Si está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo en posición estándar. En otras palabras, el ángulo de referencia va a ser el mismo 45 grados. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo claro? Si está en el primer cuadrante, ¿cómo sería la formulita, profesor? Pues mira. Ángulo
de referencia va a ser igual a ¿qué? Al ángulo en posición estándar, o lo puede ver de esta manera también, como el angulito original, ¿está bien? Cualquiera de estas dos maneras, pero la que la tienen en la plantilla se supone que sea entonces en posición estándar, ¿está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Segundo cuadrante, profesor, ¿qué es? ¿Cuál sería el segundo cuadrante? ¿Este de aquí? ¿Sí? Este es el cuadrante. Me dan, por ejemplo, profesor, el ángulo en posición estándar. ¿Sí? ¿Cuál puede ser un ángulo que está ahí? En ese segundo cuadrante. 145 grados. Ya en este nivel usted se supone que sepa que aquí es 180 grados, ¿ok? Así que, ¿qué hago para buscar el ángulo de referencia, profesor? Miren, el ángulo de referencia es esa distancia, en otras palabras, entre el lado terminal de ese ángulo que está en posición estándar y el eje de X. En otras palabras, esta parte de aquí. O sea, sería 180 menos 145. Ahí está. So, en otras palabras, profesor, la formulita del ángulo de referencia cuando está en el segundo cuadrante va a tomar 180 grados menos el ángulo en posición estándar. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Es la distancia, el ángulo de referencia es la distancia más corta entre el lado terminal del ángulo estándar o en posición estándar y el eje de X. ¿Está bien? Tercer cuadrante, ¿cómo sería, profesor? Un ángulo que esté ahí. Díganme. 240, ¿verdad? 240 grados. ¿Cómo usted cree que sería la formulita? Vamos a ver. ¿Cuál es la distancia más cercana de ese lado terminal, de ese ángulo en posición estándar, que sería esta parte de aquí, hacia el eje de X? 180, ¿verdad? Pues lo que voy a hacer es, estoy yendo hacia dónde? Hacia atrás, en otras palabras, ¿verdad? So, ¿cómo sería? Sería, la formulita para el ángulo de referencia es ese ángulo en posición estándar menos ¿qué? Menos 180. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Está todo claro? ¿Sí? En este caso sería, por ejemplo, 240 grados menos 180 grados. ¿Sí? Y esto entonces les va a dar 60 grados. ¿Y es un ángulo agudo? Pues sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos claros? El último, ¿cómo sería? Tengo mi ángulo en posición estándar, profesor. Ahora este está con su lado terminal en el cuadrante número 4. Para yo buscar el ángulo de referencia, ¿qué debería hacer? Pues tengo que mirar dónde sería la distancia más corta en el eje de X. ¿Hacia el frente o hacia atrás? ¿Cómo sería? ¿Hacia el frente o hacia atrás? Hacia el frente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted cree que debería ser entonces la formulita? 360 grados menos el ángulo en posición estándar. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Usted lo primero que tiene que hacer es ubicar ese ángulo. Si se lo dan en radiano, ubíquenlo en grado. Una pregunta, profe. Si en el 3 quedaría más cerca de 270, ¿se restaría 270? No, que tiene que ser en el eje de X. Ah, entiendo. ¿Ok? Usted tiene que mirar la distancia más corta de ese lado terminal hacia el eje de X. Okay. ¿Sí? Son el eje de X, o sería, si este es el cuadrante, o es en 180 grados o es acá. ¿Cuál es más cercana? Hacia atrás, ¿verdad? Sí. Y esa misma figura también la podríamos hacer para sacar el ángulo estándar. Sí, pero no se los van a pedir. El ángulo estándar no se lo van a pedir. ¿Ok? ¿Por qué lo dice, profesor? Porque ¿quién lo va a hacer el examen? ¿No? ¿Sí?
Entonces, ¿me entendieron lo que es el ángulo de referencia? Ahora bien, profe, ¿qué pasa si ahora el ángulo va en sentido horario? En otras palabras, yo tengo un ángulo negativo. ¿Qué pasaría? Pues todas esas formulitas van a ser las mismas, simplemente que usted va a poner el valor absoluto al ángulo en qué. Posición estándar. Eso sería, lo pongo en color violeta. Si fuese hacia atrás, si fuese un ángulo negativo, va a ser, el ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos el ángulo en posición estándar en valor absoluto. ¿Está bien? Este es lo mismo, profesor. Si está en el primer cuadrante, sería el valor absoluto de ese ángulo en posición estándar. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Sí, se las pongo completas. Ya ustedes se imaginan, entonces, que si me dan el ángulo en radianes, ¿cómo debería cambiar esa formulita? Pues mira, si es el primer cuadrante, pues sería pi cuarto, va a ser el mismo pi cuarto. El ángulo de referencia va a ser el mismo pi cuarto. Segundo cuadrante va a cambiar a pi menos el ángulo en radianes. ¿Sí? Tercer cuadrante, ¿cómo sería? Lo que te den Menos pi. Y el cuarto, 2pi 2pi menos el ángulo, en ese caso, en posición estándar que esté en el cuadrante 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Quedó claro esta parte? Profesor, si se nos da los ángulos en radianes, ¿sería más conveniente cambiarlo a grado o simplemente lo podemos hacer Como usted crea que sea más necesario, más fácil para usted. ¿Está bien? En el examen, esto puede venir como escoge. Y usted va a mirar si está entonces en radianes o está en grados. Si está en radianes, la respuesta, pues hágalo en radianes. ¿Está bien? Si está en grado, entonces usted lo hace en grado. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Esto siempre viene en el escoge. ¿Ok? Fuimos. So, vamos allá. Encuentra el ángulo de referencia para el ángulo en posición estándar cuando es igual a negativo 150 grados. Díganme, ¿cómo sería? estaría ubicado en el segundo cuadrante. No. Ah, no, ¿verdad? Porque es negativo. No, es negativo. Sentido horario. ¿Dónde iría? En En el tercero. ¿Sí? Sucede para acá. Más o menos por aquí, profesor. Recuerda que aquí es negativo 90 grados. Negativo 180 grados. ¿Sí? So, más o menos por aquí, profesor. Ahora les pregunto, ¿cuál sería su ángulo de referencia? Estamos en el tercer cuadrante, pero usted tiene que pensar siempre, ¿dónde sería más cerca de ese eje de X? ¿Me voy para el frente o me voy para atrás? Me voy para el frente, ¿verdad? ¿Hacia dónde? 180 grados. ¿Y cuál es la formulita entonces, profesor? ¿El ángulo de referencia cómo? En posición estándar. Menos 180 grados. ¿Está bien? ¿Cuánto me daría esto, chicos? Ángulo de referencia va a ser igual a 150 grados menos 180 grados. ¿Sí? Y ahora usted me va a decir, pero profe, me dio negativo 30 grados. ¿Qué yo les dije inicialmente? Ahorita? Que el ángulo de referencia tiene que ser ¿qué? Usted lo cambia a positivo. Se acabó. ¿Sí? Tiene que tener ojo a esos ángulos cuando son negativos. ¿Está bien? Profe, ¿hay una manera más fácil de yo entonces... hay una manera más fácil de que yo cuando saque el ángulo de referencia no me vaya a olvidar, como que me da negativo 30 y lo dejé ahí, no encontré la respuesta, pues puse ninguna de las anteriores. Mire, otra manera que usted puede hacer es tomar el
180 grados menos, ¿qué cosita? Menos, usted lo que está haciendo es manipulando, ¿qué? La fórmula, mira, ahí queda positivo. Le va a quedar el mismo número, pero va a ser en diferentes signos, ¿sí? So, o usted se deja llevar por la formulita que le di, o usted manipula un poquito la fórmula que quede entonces el ángulo con positivo. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Sí? O sea, sería cambiar el 180 positivo y el ángulo estándar a negativo. Sí, o sea, lo que quedaría de esta manera. ¿Está bien? Ok. La otra fórmula que usted puede utilizar para cuando este es el cuadrante y el ángulo es negativo es esta. 180 grados menos el ángulo en posición estándar con valor absoluto. ¿Sí? So, esto sería entonces 180 grados menos 150 grados, ¿sí? ¿Y qué le va a quedarle? El 30 grados. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro? 100%. Si usted lo deja como negativo, tiene que recordar que eso es una distancia, ¿sí? El ángulo de referencia sería ¿cuál? De aquí hasta aquí. Si usted lo vaya a dibujar. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí. Nos fuimos. Encuentre el ángulo de referencia para el siguiente angulito. ¿Cómo sería? Lo cambiará a grado, ¿verdad? Sí. Ok. Antes de eso, quiero mencionarle otra cosita bien importante, porque esto no se lo mencionan todos. Otra manera también de usted buscar el ángulo de referencia cuando usted tenga un ángulo negativo es buscarle a ese ángulo negativo un ángulo coterminal. ¿Y cómo le gustaría un ángulo coterminal a negativo 150? ¿Sumándole qué? Una vuelta. ¿Sí? Entonces sería un coterminal, ¿cuál sería? Sería negativo 150 grados más 360 grados. ¿Que eso me da cuánto? ¿Cuánto? 200. Ok, ¿dónde está el 210? Ah, pues mira, por aquí mismo, profesor. ¿Sí? Y si es positivo, usted nos dijo que la formulita era. ¿Cómo era la formulita? El ángulo como positivo, o sea, el ángulo que cotermina que acabas de encontrar menos 180. Ahí está. ¿Y les da qué? El 30 grados también. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? La que a usted le guste más. ¿Sí? La que a usted le guste más. Pero yo les doy todos los casos para que vean que es posible. Si usted me pregunta cuál yo haría la última. ¿Sí? Para que me quede entonces positivo de una vez. Y no tenga que acordarme que cuando yo saco el ángulo de referencia y me dé negativo, tengo que cambiarlo a positivo. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros? ¿Sí? Nos fuimos. Ahora sí. Busquemos entonces el ángulo de referencia para 17 pi sexto. ¿Cómo sería? Pues mira, profe. Si yo lo cambio a grado, eso es más grande que una vuelta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pues trate entonces de buscar un ángulo coterminal que tenga que estar con él. ¿Cuál sería un ángulo coterminal? ¿Qué usted puede hacer para buscar un ángulo coterminal? Menos 2pi. Menos 2pi. ¿Sí? Busca nuevamente 2pi. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. Cuando usted está buscando un ángulo coterminal al ángulo que le están dando, usted suma o resta 2pi. ¿Está bien? O suma o resta 360 grados. Eso sería, busco un ángulo coterminal. ¿Cuánto me da, chicos? ¿Cuánto?
17 pi menos 12 pi. ¿Cuánto me da? 5 pi sexto. ¿Sí? Recuerden precálculo 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso quedará entonces como 5 pi sexto. Ese es un ángulo coterminal entonces, profesor, de 17 pi sexto. Ahora yo les pregunto, ¿usted puede entonces ubicar dónde está 5 pi sexto? ¿Dónde estaría? Profe, pero cambia a grado. En el segundo cuadrante, sí, está en el segundo cuadrante. Pero le voy a enseñar un truco para que vea cómo lo voy a sacar. Aquí está diciendo que yo tengo pi, ¿verdad? Voy a anotar aquí el pi un momentito. Esto es pi, ¿sí? El denominador, el número el que es 6, me dice cuántas veces yo voy a dividir toda esta parte de aquí. La voy a dividir en 6 partes. Eso sería una que es esta, 2, 3, 4, 1, 2. Uno, 2, 3, 4. Y ahora más, profesor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí, ¿todo bien? Voy a dividir la distancia desde 0 hasta pi entre el número del denominador. ¿Y cómo lo hago, profesor? Tirando líneas por el origen. ¿Está bien? Ahora bien, el 5, que es lo que me falta, me dice a mí cuántas líneas yo voy entonces a contar. Una. ¿Dónde quedaría? Míralo aquí. Ah, pero ¿cuál sería ese? ¿El segundo? ¿En el segundo qué? Segundo cuadrante. Míralo aquí. Está en color amarillo. ¿Entendieron cómo poder buscarlo sin tener que cambiarlo a grados? Divido el bendito plano coordenado. Lo voy a dar líneas por el medio. ¿Está bien? Y lo voy a dividir en la cantidad que esté en el denominador. ¿Está bien? ¿Entienden hasta ahí? Segundo. Si usted tiene un ángulo más de 90 grados, de una vuelta, ¿está bien? Si usted tiene un ángulo de más de 90 grados, usted tiene, perdón, de 360 grados, usted lo que tiene que hacer es buscar un ángulo coterminal y luego hay dos maneras. O hace lo que yo hice ahora o lo cambia a grado. ¿Está bien? Y si yo lo cambio a grado, ¿cómo sería la fracción? ¿Así? Sí. ¿Ya? ¿Está bien? Y busca entonces el ángulo. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es? 5 por 180. 900. ¿Y entre 6? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, está en el segundo cuadrante, profesor. ¿Está bien? ¿Hemos terminado? No, porque usted tiene que buscar entonces el ángulo de referencia. ¿Cómo es el ángulo de referencia? Mi ángulo de referencia es, si está en el segundo cuadrante, ¿cómo es? 180. Recuerden que si es en radianes sería pi menos... ¿Menos qué? 5 pi sexto. ¿Y cuánto me da? Pi sexto. ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Y cómo lo sé, profesor? Porque recuerde, si usted lo hace en grados, sería 180 grados, menos 150 grados. Esto me da 30 grados. Y 30 grados en radianes es pi sexto. Y nosotros le dimos una tablita el pasado lunes que le daban todos los primeros ángulos desde el primer cuadrante. No sé si está por aquí, déjame ver. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, seguro, 100%. Mírenlo aquí. La bendita tablita. ¿Está bien? Nos fuimos. ¿Qué es lo próximo? Búsquenme entonces el ángulo de referencia de 3 radianes. Son una vuelta y media, ¿En qué cuadrante estaría el 3 radianes? sería cuadrantal con el negativo de X o no. 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 3 radianes. 3 radianes, no pi radianes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3 radianes, chicos? Ok. Una manera de usted saber en dónde está por la manera que el profe me mencionó fue. En este caso yo no tengo una fracción. ¿Sí? En este caso, si yo creara una fracción sería 3 entre 1. ¿Sí? Radianes. So, en otras palabras, yo no debería cortar ese plano coordenado. ¿Sí? So, ¿qué hago, profesor? Pues mira, cuento. Uno, 2 y 3. Estaría en el segundo cuadrante. Ahora bien, ¿cuánto es 3 radianes, chicos? Pónganlo en la calculadora. A ver cuánto les da. ¿Cuántos son 3 radianes? A ver si es verdad. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Mira, profe, no me acuerdo. Cuando usted tiene 3 radianes, cámbialo a grados. Vamos a verlo. ¿Cómo se en grados? 3 radianes multiplicado por ¿quién? No tiene pi aquí, no tiene pi. 180 grados, sí, entre pi. ¿Se acuerdan? 5.1. ¿Cuánto me daría eso? Le quito las unidades de radianes para que no tengan problemas. ¿Cuánto? 171 grados, punto 86. ¿En qué cuadrante estaría? ¿En dónde? En el segundo cuadrante también. ¿Sí? ¿Lo entienden? Profe, en otras palabras, cuando a mí me den un ángulo que sea solamente 3 radianes o 2 radianes o 1 radian, ¿qué debo hacer para buscar el ángulo de referencia? ¿Qué debo hacer, chicos? Si está en el segundo cuadrante. ¿Cuál sería? 180, que sería entonces pi menos 3. Y ponga aquí la palabra radianes, ¿está bien? Para que no se lo olvide. ¿Cuánto me da eso? 180 menos 171.86. ¿Cuánto me da? 8 puntos. Pero si yo se los pido en radianes, ¿cómo sería? ¿Cambiarlo a qué? A pi radianes, ¿cómo sería? 180 abajo y arriba pi. Y lo haría a pi. ¿Cuánto les da ahora? Chequen a ver. Profe, ¿qué pasa si yo lo dejo hasta aquí? Si lo dejo hasta aquí está bien, por si acaso. Pero si yo les pongo en el examen el numerito que se aproxima, pues tienen que hacer entonces simplificarlo.
So, ¿cuánto es, chicos? 8.14 grados por pi en 380 grados. Punto 14. ¿Sí? Y entonces recuerden que eso es radianes. So, ¿dónde estaría? Pues nada, profe, ya ese sería mi ángulo de referencia. En otras palabras, en arroz y habichuela, si yo quiero buscar el ángulo de referencia para un ángulo que me den de algún número que sea 1, 2, 3 o 4 radianes, trate de cambiar ese radianes sagrado para que se le haga más facilito. ¿Sí? Y después, ¿qué hago, profesor? Lo localizo en el bendito cuadrante. Y luego de eso, ¿qué hago? Uso la fórmula de ángulo de referencia. ¿Sí? Profe, para sacarlo sería primero multiplicar el 3 por 180 y después lo divide entre pi. Sí. Siempre que usted tenga algún número con radianes al lado. No es... Cuidado, que esto no es lo mismo que yo decir 3 pi radianes. No es lo mismo, ¿ok? Cuidado, no es lo mismo. ¿Está bien? So, ¿alguna pregunta de cómo sacarlo? ¿Estamos bien? ¿Nos fuimos? Veo caras que dicen que sí. ¿Está bien? Así que vamos a buscar las coordenadas del punto terminal. ¿Cómo sería para buscar las coordenadas del punto terminal? ¿Cómo es? ¿Cómo yo busco el punto terminal? Profe, me están pidiendo en otras palabras X y Y. X y Y. ¿Sí? ¿Cómo usted lo busca? ¿En qué cuadrante está? El 5 pi sexto. Segundo, ¿verdad? Eso sería entonces más o menos por aquí. Es lo mismo que dice ahorita. Hasta ahí, ¿todo bien? Díganme, ¿cómo sería? Si yo les pregunto cuál es el ángulo de referencia, ¿cómo sería? 180 menos, bueno, 2 pi menos No es 2 pi. pi, pi. Pi menos 5 pi sexto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuánto está? ¿Cuánto le está? Pi sexto, ¿verdad? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Dónde está el pi sexto, profesor? ¿En qué cuadrante está, chicos? Primero. Por aquí. ¿Sí? Esa es la coordenada que era 3 pi medio, 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, un medio. ¿Sí? Profe, o hago la bendita geometría, Eso no. que eso para mí no es viable, o les doy un truquito, que me voy adelantando. La coordenada de X es coseno, función trigonométrica coseno, y la Y es seno. Para yo buscar la X, en otras palabras, yo voy a colocar coseno de 5 pi sexto. Y para buscar la coordenada en Y sería seno de 5 pi sexto. Verifique cuánto les da. O sea, sería coseno. Coseno de 5 pi sexto sería para buscar la coordenada en X. Pongo aquí. Punto 9989. Sí, cuidado, no. No. Cuidado. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Arregle esa calculadora. So, ¿sería cuánto? Negativo. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 y un medio. ¿Sí? Perdón.
Puse las dos coordenadas. Ahí. Y seno sería entonces 1/2. En otras palabras, ¿cuáles son las coordenadas, profesor? Serían y 1/2. Esa es la manera más fácil. Profe, ¿y por qué buscamos el ángulo de referencia? Porque el ángulo de referencia, por si acaso, tiene las benditas mismas coordenadas, pero en signo opuesto. Porque ¿dónde está el bisecto? En el primer cuadrante, ¿verdad? Pues las coordenadas de bisecto deben ser raíz cuadrada de 3 sobre 2, coma 1/2. ¿Se entiende hasta ahí? Así que, ¿cuáles son las dos maneras, profesor? O hace lo de coseno y seno, que es la que yo le sugiero, o vuelvo otra vez. Apréndase la bendita tablita, por lo menos de los primeros ángulos que están en el primer cuadrante. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Nos fuimos. ¿Cómo sería buscar las coordenadas del 65 pi sexto? ¿Cómo sería? Pues mira, profe, yo entiendo que eso es más de una vuelta, eso debe ser más de 3 vueltas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un número bien grande, profesor. Restarle 4.000. Sí, vaya restándole 2pi, hasta que usted vea que cae dentro del círculo unitario. ¿Sí? En otras palabras, empecemos entonces con 65pi entre 6 menos 2pi. Recuerde que lo que estoy buscando es la coordenada en X y Y. Hasta ahí, ¿todo bien? Miren, sería 75pi sexto menos 2pi. Recuerden que si yo hago eso es buscar un ángulo coterminal, en otras palabras. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da, chicos? 54. 53. Sí, 53 pi. 53 pi sexto, ¿verdad? Profe, sigue siendo grande, ¿qué hago? Réstele otra vuelta. Vamos a borrarlo aquí entonces, vamos a poner 4 pi. ¿Cuánto es 4 pi? Perdón, ¿cuánto es 65 pi sexto menos 4 pi? 41 pi sobre 6, sigue siendo muy grande. Vuelvo, ¿qué hago? Póngale 10, profe. Lo adivinaste, Ángel. Fue 10. ¿Cuánto le daría? Vamos a ver. 5 pi. ¿Y dónde está el 5 pi sexto, chicos? El mismo que hicimos ahorita, ¿dónde estaba? En el segundo cuadrante, ¿sí? Así que, ¿dónde estaría ese punto terminal de 65 pi sexto? Por aquí. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Esto es lo mismo que yo decir. El punto terminal de 65 pi sexto, que fue el ángulo que me dieron, va a ser el mismo punto terminal de 5 pi sexto. ¿Está bien? ¿Y cuál es la coordenada de 5 pi sexto? ¿Se las dio ahorita? ¿Cuál es? Negativo raíz cuadrada de 3 sobre 2 y 1/2. Se acabó. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo entendieron, chicos? Ahora me voy a hacerlo como yo les dije. Ustedes partan ese círculo en 6 partes. ¿Sí? Esta parte de aquí parte los 6 partes. Y ese 65, aunque se va a tardar un poquito, va entonces a contar hasta 65. Y usted va a ver que cuando llegue a 65 va a caer aquí mismo. Profe, ¿qué es mejor? Hacerlo de ángulos coterminales. ¿Sí? Es más fácil, ¿ok? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Fuimos.
Hay ciertos puntos que ya conocemos sobre las coordenadas, ¿sí? La simetría entonces del círculo también, que la hablamos el pasado lunes. Así que vamos entonces a enseñarles lo que es el bendito círculo unitario. ¿Y ese círculo unitario, profesor, viene en el examen? Pues sí. Sí, va a venir. Está bien, me voy a poner buena gente. Eso va a venir. Ahora bien, usted sabe que yo no le voy a darle ángulos que estén adentro de ese círculo unitario. Usted va a tener que buscar un ángulo coterminal y usted va a encontrar entonces sus coordenadas. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Tiene que saberlo utilizar. Yo se lo puedo dar, pero tiene que saber cómo utilizarlo. ¿Está bien? Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hay tanto las coordenadas, no me voy a poner la... Lo más importante que usted entienda es que cada cuadrante se parte en 4 puntitos. Un puntito, otro puntito, 3 puntitos y 4 puntitos. ¿Está bien? El otro, 1, 2, 3 y 4 más. 1, 2, 3 y 4, profesor. ¿Está bien? Ya lo van a tener en el examen, ¿está bien? Lo importante es que usted entienda que esta coordenada en X, esta es coordenada en Y. Si yo quiero buscar cuánto es la coordenada de, por ejemplo, pi tercio, ¿cuál es la coordenada de X? Lo que hago es que para X es coseno de pi tercio. Y me tiene que dar entonces 1/2. Si fuese la coordenada en Y, ¿cómo sería, profesor? Pues seno de pi tercio. Y eso me da raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Fuimos. Ahora vamos a usar entonces las coordenadas del punto terminal. Definidas por las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas, chicos? Seno, que va a ser Y, como les dije. Coseno, que va a ser X. Tangente, que va a ser entonces Y sobre X. En otras palabras, seno sobre coseno. Y recordando entonces que ese coseno de ese ángulo no me puede dar igual a 0. Porque si no me queda entonces indefinido. ¿Se entiende hasta ahí? Cosecante, secante y cotangente son las inversas ¿de quién? De seno, coseno y tangente. Y mucho cuidado. La inversa de seno no es secante porque empieza con la misma variable, con la misma letra. Es cosecante. La de coseno, la inversa de ella no es cosecante, es secante. ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiero decir? Mucho cuidado. Les voy a quitarme los 40 si no se acuerdan. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Y qué es lo que hago, profesor, cuando es la inversa? O el recíproco, en otras palabras. Si es recíproco, usted lo que va a hacer es colocar un 1 en la parte de arriba y la función trigonométrica con la que corresponde entonces inversa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entenderé que sí. Vamos allá. ¿Cuál es la mejor manera de que ustedes lo vean, chicos? Pues mira, que lo que es cosecante, secante y cotangente son las recíprocas de tangente, coseno y seno. Profe, a mí yo me acuerdo como inversa. Si usted se acuerda así, perfecto. Pero más adelante van a haber unas funciones que sí van a ser las inversas de ella. En otras palabras, ¿cuáles son las inversas de seno y coseno y tangente, profesor? Seno inverso. ¿Lo han visto? Sí. Coseno inverso. Como usted prefiera. Yo lo voy a llamar entonces como las recíprocas. En otras palabras, la recíproca de seno, ¿cuál es? 1 sobre seno, que es ¿quién? Cosecante. ¿Está bien? Nos fuimos. La función tangente y función secante no están definidas cuando ese coseno igual a 0, o ese coseno de ese ángulo igual a 0. Es decir, cuando esa T o ese ángulo sea entonces pi medio más
La n, ¿de qué es la n, chicos? De las vueltas que yo voy a dar, ¿dónde? En el círculo, ¿sí? So, importante, la función tangente y la función secante no están definidas cuando coseno de ese ángulo es igual a 0. Y se los voy a preguntar en el examen. Coseno va a ser igual a 0. ¿Qué funciones son las que no están definidas? Tangente y secante. ¿Por qué? Porque la de tangente, ¿cuál es la formulita? Seno sobre coseno. Y si coseno es igual a 0, esto quiere decir que ¿qué? Es indefinida. Y secante. Y hay uno que sea coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Esa es la cotangente. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos claros? Sí, más vale que se acuerden. Nos fuimos. La función cotangente y la función cosecante no están definidas cuando es seno igual a 0. Es la misma vaina, solamente que estamos haciendo aquí. La recíproca. So, en otras palabras, ¿cuánto es cotangente? 1 sobre tangente. Y si es 1 sobre tangente sería 1 sobre seno sobre coseno. ¿Sí? En otras palabras sería coseno sobre seno. Yo se los voy a poner en los apuntes más bonitos. ¿Está bien? ¿Y cosecante? Cosecante es 1 sobre seno. Y ya ustedes están viendo que si yo les digo que seno igual a 0, entonces esas dos funciones no están definidas. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Apréndanse esa clavecita. Todo punto en el círculo unitario es de la forma coseno, seno, donde t es una longitud de arco. Y eso lo hemos bregado ya. Equivalentemente a la medida de un ángulo en radianes, como vimos anteriormente. ¿Está bien? Esto se lo acabo de mencionar, pero no se lo dibujé. ¿Qué es tangente en otras palabras, profesor? Tangente es la pendiente de esa recta que pasa por el origen y por el punto terminal. Si yo tengo un punto terminal por aquí, por ejemplo, tangente va a ser lo siguiente. Va a ser la pendiente que pasa por ahí. ¿Se entiende hasta ahí lo que es tangente, chicos? Tangente va a ser la pendiente de la recta que pasa por el origen y por el punto terminal. ¿Está bien? Nos fuimos. Hay los valores exactos de las siguientes 6 funciones trigonométricas. Pues miren, lo mismo que yo les dije ahorita. Busquemos las 6 funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Coseno de pi sexto. Eso me da ¿cuánto? Verifiquen a ver. Raíz de 3 medio. ¿Sí? Seno de pi sexto la otra, profesor. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? Un medio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tangente de pi sexto, ¿qué es en otras palabras, profesor? Yo les dije que tangente es y sobre x. Tiene que ser entonces un medio sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esto me da 2 y en la parte de abajo 2 raíz de 3. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Cuánto me da eso en fin? 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Racionalice y le va a quedar entonces como que raíz cuadrada de 3 sobre 3. Las próximas, ¿cuáles serían? Con esto terminamos. Secante de pi sexto, ¿cuánto me da? Secante de pi sexto, ¿cuánto me da? Es viral. ¿A quién yo veo viral? ¿Al recíproco de quién? Ah, pues el denominador de coseno se convierte en el numerador.
Eso sería entonces 2 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Y ahí puedes racionalizar. La próxima. Cosecante de bisecto. ¿Cuánto es? 2. Excelente. ¿Y cuál es la de cotangente? 3 raíz de 3. 3 sobre la raíz de 3. Ok. Hago la racionalización otra vez, profesor. ¿Y cuánto me queda? 3 por raíz de cuadrada de 3 sobre 3. Se cancela. Y queda entonces como qué? Raíz cuadrada de 3. Póngase a estudiar desde hoy ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Está bien, estoy yendo bien lento con ustedes. ¿Está bien? Así que... Ok, chicos. Llegamos hasta aquí entonces. Déjame ver cuánto nos falta. 1, 2, 3. Nos faltan por lo menos 3 plantillas. Lo que voy a hacer es... Ok, no lo puedo trabajar para el viernes. Lo que voy a hacer es que vamos a ver dónde terminamos el viernes. Y entonces ahí hago el video, ¿está bien? So, voy a intentar llegar a la 5.3 es bastante larguita, pero vamos a darle rápido, ¿está bien? So, póngase a estudiar. ¿Está bien? Pase buenas tardes.